Pequeñas historias misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López. Buenos, ¿qué tal están, amigos? Estamos en Pequeñas historias misioneras, como acaban de escuchar. Les habla Javier López y como siempre me acompaña Justo Amado, director de MEPRES. ¿Qué tal, Justo? ¿Cómo estás? Pues hoy vamos a hablar de un país pequeño, de un rincón remoto y de un misionero que es espectacular. Verás. Por lo menos hoy dejamos Asia a un lado, que últimamente estamos muy asiáticos y no vamos a ir a África, creo. Una vez dicho esto, Justo, ¿a quién le vamos a dedicar el programa hoy? Se lo vamos a dedicar a los oblatos de María Inmaculada. De hecho, el Papa León XIV los ha recibido porque cumplen 200 años de sus constituciones. Entonces es una congregación muy, muy misionera y tiene que ver con el programa de hoy. Ah, que va con truco, ¿eh? Hablando de programas, saben que si quieren escuchar alguno de los programas que ya hemos realizado, pueden hacerlo a través de su buscador habitual de internet poniendo Pequeñas historias misioneras y ahí le llevan al listado donde están todos los programas. Y si quieren escribirnos, también Radio María nos facilita un correo electrónico que es historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Justo, entonces nos vamos a un país perdido ahí por África. ¿Cuál puede ser? Porque los países de África son grandes. Bueno, todo esto empieza porque hay una diócesis en África que se llama Mohales-Hoek. ¿Qué es Mohales-Hoek? Pues en Afrikaans. Afrikaans es el holandés que se hablaba en Sudáfrica. Sí, me sigue sonando igual de chino, pero bueno. Y entonces significa el rincón de Mohale. El rincón de Mohale. Bueno, pues el rincón de Mohale está en Lesoto. Lesoto es un país minúsculo que está dentro de Sudáfrica. Y entonces, claro, a mí me llamó la atención que una diócesis se llamase el Rincón de Mohale. Se llama así la diócesis. Es curioso, ahora que debe estar en un sitio perdido. En realidad, según parece, históricamente, el rey de Lesoto mandó a su hermano, que se llamaba Mohale, a esa zona porque estaban un poco revoltosos los habitantes de esa zona, y dice, pues voy a mandarle a este. Y Mohale, en la lengua basoto, que es la que se habla allí, significa valiente. O sea que vamos a hablar del rincón de los valientes. Muy bien, oye, está bien hilado, ha quedado bien ahí, la cosa ahí pequeña, el país Lesoto, de verdad que si la gente lo busca está ahí metido en Sudáfrica, sí. Muy pequeñito, no sé cuántas diócesis tendrá, pero no muchas. O sea, lo que es la actual Mohales-Hoek, es una ciudad que fundaron los británicos en 1884, porque en la anterior, en una guerra que tuvieron ellos, acabaron con ella. Se acabó. Entonces, y es la segunda ciudad más antigua después de Maseru, que es la capital, que también es una diócesis. O sea, hay dos diócesis, hay Maseru y esta de Mohales-Hoek. Es un país que no cabe más. Es que es muy pequeño el país. Entonces, si lo buscan. Bueno, el caso es que allí fue donde empezó la evangelización de Lesoto. ¿Cómo empezó la evangelización? Pues hay que hablar de un misionero, como les decía, era un rincón muy perdido, rincón. El Mohales-Hoek, un país muy pequeño, Lesoto, y un misionero muy grande, a mi modo de ver, que se llama José Gerard, que es de los oblatos de María Inmaculada. O sea, y es beato, ¿eh? Es beato. Es beato. Bueno, este hombre ¿quién pues era? Nació en Nancy, Francia, más o menos cuando nuestro Forbin Jansson era obispo de esa zona. Forbin Jansson, recordemos que es el fundador de la obra de la Santa Infancia, de que aquí en España se celebra lo que es la Jornada de Infancia Misionera. Sí, entonces el fundador de la Infancia Misionera era obispo de Nancy y él nació ahí. No exactamente en Nancy, en un pueblecito, Bouxières-Chen, cerca de Nancy. El caso es que era de una familia campesina, con su granja familiar, etcétera. Entonces, quería ser sacerdote y desde pequeño, pues el párroco del pueblo le ayudaba en los estudios, se le decía, oye, que tienes que estudiar, etc. Sí, sí. Y entonces, y al final entró en el seminario de Nancy, pero él tenía una vocación misionera muy fuerte
Y como acaban de fundar a los Oblatos de María Inmaculada, porque los Oblatos los fundó Monseñor San Eugenio de Massenot, que había sido arzobispo de Marsella. Entonces, dice, pues oye, me voy a sumar a esta congregación religiosa que es muy misionera y me voy con ellos. Entonces, los Oblatos de María Inmaculada, a los que hemos dedicado este programa, pues se unió a ellos muy joven y el mismo fundador le ordenó de diácono con 22 años. Joven también, ¿eh? O sea, fíjate, era un chavalillo. Y como lo necesitaban, les están pidiendo ayuda desde Sudáfrica, lo mandaron allí, de misionero. Como diácono, ¿eh? O sea, llegó allí y allí fue donde se ordenó sacerdote. Y entonces la misión a la que le enviaron fue con los zulúes. Los zulúes, que eran el pueblo guerrero de la zona, muy fuerte, etcétera. Estuvo varios años con ellos y logró nada. No logró nada. O sea, a veces, claro, cuando hablamos de los misioneros es como que llegan, evangelizan y logran. Y bueno, tenemos la imagen de San Francisco Javier que empieza a bautizar a 10.000 y a 5.000 y a 300. Los números nos gustan muchísimo, ¿sabes? Pues este hombre no logró literalmente nada. O sea, lo intentó, rezó, pero, oh señor, no ha pasado nada. No logró nada. Pobrecillo. Entonces, bueno, en 1862, fíjate, ya tiene 31 años, ya es mayorcete, sacerdote, misionero, un pelín fracasado. Lo mandaron a Lesoto, porque el rey de Lesoto había pedido misioneros. O sea, se les dejaba entrar. Entonces se estableció. Pero ahí Lesoto no pertenecía a África. No, pero es que... Vale, como ha habido... Vale. Es que en el siglo XIX... O sea, lo que nosotros consideramos estados es una creación prácticamente de la Revolución Francesa. Ya. O sea, antes era el acuerdo entre el rey y sus súbditos. Vale, lo sabía. Entonces es muy complejo, no es tan fácil como... Entonces, Lesoto era un reino que tendría sus acuerdos con los británicos o con quien fuera, o con los Boers. No sé, vamos, es como se planteaban las cosas. Y entonces el caso es que el rey les dejó entrar a los misioneros. Y entonces llegó en 1862, como decía, el Payerar. Dice, a ver si tengo más suerte. No he tenido suerte con los zulúes, a ver si con los Basoto tengo más suerte. Y formidablemente se pasó 2 años sin lograr nada. Otra vez. Es tú. O sea, te pienses que te mandan a África, dejas a tu familia y dices... A mí me impresiona como figura, porque dices tú... yo habría hecho, acuérdate que tuvimos también otros oblatos de María Inmaculada en la bahía de Hudson en Canadá con los esquimales, y que tampoco lograban nada. Y al final utilizaron la tierra, quizás todavía no había fallecido Santa Teresita el Niño Jesús, pero que utilizaron y le echaron la cabeza de los esquimales y la cosa funcionó. Pues aquí les hubiese venido bien un sobrecito de tierra de la tumba de Santa Teresita, porque la cosa no iba. Va a fructificar ahí. Hasta que después de mucho trabajo y después de mucho rezar, por fin hubo un catecúmeno Basoto. ¿Uno? Bueno, uno. Es por lo que se empieza, por uno. La primera conversión, o sea, ella, pues mira. Y además, y después el progreso fue muy lento, o sea, llevaba 2 años el primer catecúmeno. Bueno. Y a los 5 años fundó ya por fin una misión estable, que se llamó Roma. Sí, Roma. En el Rincón Valiente. O sea, en la zona donde está esto de Mojales Hope, hay una misión, que es una ciudad ahora, que se llama Roma. Se llama Roma. O sea, para que veas la unión que tenía con la Santa Sede, que dijo, le voy a poner de misión Roma, pues está bien, a ver si San Pedro me echa una manita. Un cable, ¿no? Y entonces allí se estableció la primera misión. Claro, cuando uno mira la misión dice, ¿y qué habrá sido de eso? ¿No? ¿Cómo estará ahora la misión de Roma? Pues en la zona de San Mojales Hope hay unos 740.000 habitantes. El 60%
son católicos hoy. Tanto. O sea, dices tú. De la nada a tanto. O sea, empezó con uno, después de penar mucho, Ujú. y ahora la universidad la fundó la iglesia. Sí, o sea, para que veas decir que eso no- la Universidad Nacional Sí. de Lesoto Pero que te iba a decir que está eso en no... Roma. Ujú. O sea, fíjate, que no en Roma, la Roma que nosotros... Ya, en Roma, sino en la Roma Lesoto. de Lesoto. Y tiene una universidad, tiene un seminario mayor en Roma. O sea, hay un seminario mayor, un seminario menor, 2 o 3 parroquias, la universidad. Y después, el 60% de la diócesis, de la población de la diócesis es católica. O sea, la mayoría. Ujú. Cuando empezaron... Ya. Te lo digo porque a veces, no sé, pues nos dicen, no, en Asia sí que ha sido difícil la evangelización. Vamos, que aquí ha sido súper fácil, Ya. ¿verdad? Es igual O sea, en todos los sitios. ¿Qué amor a Jesucristo debió tener el beato José Gerard? Y qué paciencia, qué visión sobrenatural para decir, yo siembro, ¿sabes? Ya. Y como decía Charles de Foucault cuando llegó ahí al Sáhara, dice, yo creo que tengo que desbrozar, Ya. ni siquiera sembrar. Ya. Pues dice, a mí yo creo que tampoco me ha tocado sembrar, me debe tocar desbrozar. Y de hecho, o sea, como les digo, está el Seminario Mayor de San Agustín, que está lleno, el Seminario Menor de Santa Teresa, está la universidad, vamos, muy, muy bien. Y es la herencia de los oblatos, o sea, porque siguen trabajando allí. Los De ahí oblatos siguen. de María Inmaculada, Ujú. muy, muy, muy buenos. Y entonces bueno. dices tú, bueno, ¿y qué fue lo que marcó el cambio? Es lo que te voy a decir porque Dices, ¿cómo es tampoco hay posible? tanto tiempo, digo, para tanta conversión para el 60% de la población. Claro, dices, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron para...? Es cuando entra el No, valiente. fundaron una parroquia. Ujú. Fíjate, que es una cosa, dices, bueno, ¿qué tiene que ver una parroquia con...? Y una parroquia bien gestionada está muy bien. ¿Eh? Sí, pero fue en 1909, que fue lo que, como Ujú. dicen, como me gusta a mí decir, Lo lo petó, ¿verdad? En Sabía que lo 1909 fundaron la parroquia de Betel. Ujú. Fíjate, Betel, que tiene un sentido sí. así bíblico, Sí. en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Ese fue un paso muy fuerte. O sea, habían ido poco a poco, creciendo, etcétera, lo que es la misión, pero la parroquia de Betel marcó la zona. Y vamos, que fíjate si marcó Lesoto, Ujú. la parroquia esta, que hay una venerable. Ya. Hay una venerable ahí. Ujú. A mí me ha hecho Pero dices de una nativa. parroquiana nativa. Una parroquiana nativa de allí. Sí, a mí me llamó mucho la atención porque dije, jo, el beato bien, ¿no? Ujú. Es como lo típico, pues uno va a Vietnam, va a la India, va aquí a muchos países de África, y hay un santo que lo hizo muy bien y un gran misionero, pero no me había encontrado con una Venerable. venerable que fuera Nativa. de... La señora se llama Eulalia Malevaca Mojosi. Es venerable, o sea, está en proceso de Ya. beatificación. Y entonces, claro, formaba parte de esta parroquia, la parroquiana de Betel, Ujú. y la llamaban, a la Eulalia esta la llamaban Magabriel o Enjono, abuela. O Enjono Magabriel. Ajá. O sea, abuela Magabriel. Entonces, ¿qué tenía de especial esta mujer? ¿Qué tenía? Aparte de una fe que llamaba la atención, Ujú. resulta que la parroquia, cada cierto tiempo, pues, o sea, ella iba a sus sacramentos, etcétera, Ujú. y le pedía al párroco, pues, por ejemplo, he sembrado, ¿puede venir y bendecir los campos? Pues no, estoy muy liado, pues por lo menos deme agua bendita, ya lo bendigo yo. Pues le daba agua bendita, iba, bendecía sus campos. Ujú. ¿Y qué pasaba? Pues tuvo problemas, Magabriel, ¿Por? la señora esta Eulalia, Ujú. porque cuando bendecía sus campos, después venía el granizo, machacaba los campos de alrededor y el suyo quedaba intacto.
O sea, Entonces dijeron, esta es una bruja, Ya. vamos, de libro, ¿sabes? ya. De libro. Y encima, parece ser que era una mujer que ayudaba mucho a los demás. O sea, en cuanto había alguien enfermo, estaba al pie de su cabecera. Y, claro, dice, pues eso es normal, porque eso lo hacen todos los santos, sí. Pero es que hay testigos que dicen que la vieron cruzar el río con inundaciones y tal, por encima. O sea, sí, en plan, andar sobre las aguas estilo Jesucristo. ¿Pero a quién te recuerda? Para llegar a ayudar a un enfermo. A mí no, ¿a quién me recuerda? A Santa María de la Cabeza. Bueno, sí. Y San Isidro, quiero decir, Santa María de la Cabeza iba por el agua. Sí, La veían gritar por el agua. Pues, Digo, y unido con el campo con San Isidro, me está recordando mucho a los patrones de Madrid. pues esta mujer cruzaba el río, parece ser, sin problemas. Jo. No sé si... vamos, Bueno, es lo que es. lo que vieron, o sea, Lo que y vieron. esto no es como Santa María de la Cabeza del siglo XVI o XV o XIV o XIII o XII. No, esto es de ayer, como... Y entonces, por eso se empezó el proceso. Muy curioso. Entonces, claro, es una cosa que Es muy curioso. dejábamos. Y de hecho hay peregrinaciones en la primer fin de semana de marzo. O sea, curiosamente cuando se celebra el Día de Hispanoamérica aquí en España, Sí. el primer fin de semana, Eso es. pues miles de fieles se dan cita allí, donde está la tumba de la venerable La venerable. Ma Gabriel, de nombre Eulalia, ¿no? Que es Sí, porque como- me imagino que el Lesoto, siendo tan pequeño, no sé si tendrá algún santo o algo Bueno, así tiene beato. o sea, Bueno, digo, tiene al Beato Gerard y ya está. pero el Beato Gerard es francés. Quiero decir, digo, Sí, autóctono, sí. eso, lo que te quería decir, nativo de allí. Y a lo mejor la venerable es la primera. Es que no lo sé. Es verdad que el país es pequeño. La historia que hemos contado en 1800 empezó la evangelización, pero hasta hace no muy poco no había casi católicos. Digo, No, o sea, hay que alabar, que estamos hablando del Beato Gerard, que es que el tío se recorrió todo. El país sería pequeño, pero ponte tú a andar sin iba por carreteras ni todos los con rincones. caballos. Con el caballo Ujú. recorrió todo. Además, lo que llamaba la atención de él, por eso acabó siendo el apóstol de Lesoto. Lo mismo, o sea, lo mismo que le pegó a esta mujer, Ujú. que heredó Ujú. que heredó esta mujer porque ya había fallecido el padre, que es lo de siempre estar atentos a la gente, los pobres, los enfermos. Estaba siempre. Ujú. Y además dedicó la nación a la Inmaculada. Claro, es que son oblatos de María Inmaculada, Claro. que aunque sean franceses, lo de María Inmaculada ya sabes que es muy español. Muy español, sí. ¿Sabes? O sea, De María Inmaculada es muy o sea, español. a veces cuando siempre... Imagina que la festividad, Sí. creo que solo en España se pueden Sí, vestir pero, de... y has visto que el Papa va a la Piazza España, Ujú. enfrente de la Embajada Española. Eso es. Pero además es que cuando se decía Ave María Purísima, que nosotros algunas personas, ay, mira, dice Ave María Purísima. Ave María Purísima significaba que el colega sacaba la espada. Ujú. A ver qué decías tú. No. Sí, decía, sin pecado concebido. Concebida. O sea, Porque si no... era un tema bastante polémico. De hecho, Sí. hubo enfrentamientos en algunas ciudades españolas porque entre dominicos y franciscanos unos decían que sí y los otros que no, porque los méritos de Cristo, porque la salvación. Conmigo no discutas, ¿sabes? María Purísima, y sacaba un poquito la espada de la funda, ¿sabes? Ya sabes lo que tienes que O responder. sea, como no respondas, o sea, que es lo menos... Dice, no, es que es muy de beaterío ya. Pues ten cuidado porque te corta el cuello. Ya. Entonces, dedicarle Soto a María Inmaculada es como si fuese un país hermano de España. Sí, la verdad es que ¿Sabes? sí, podría ser. Que está muy bien. Visto así. Entonces, Es y entonces estuvo recorrió todo el Lesoto, pero ya los últimos años de su vida los pasó ya en Roma. No en Pero- Roma de aquí, sino en la Roma del En la rema de los Soto. Lo que te iba a allí decir. los pasó y ya murió con 83 años, después de una vida, vamos, llena de gracia, ¿sabes? Es un tío espectacular. Ya... Aunque al principio no viese los frutos, al final Dios Sí, siempre no, da, ¿eh? los empezó a ver porque ya, fíjate, él llegó, creo que te he dicho, fundó la misión de Roma en 1864 y murió en 1914. Joder, Sí, bueno, tuvo 50 años. tuvo- 50 años de ver Y la cómo iglesia de Betel fue
posterior? 1909, no, lo fundó con él. Ah, con él. Además, parece ser que les dieron 400 libras esterlinas, le hicieron una donación y con eso fundó la parroquia. Con 400 libras. 400, bueno, también es verdad que en la época y aquí en África con eso a lo mejor, y sobre todo en 1900 se haría. Y después, entonces, cuando ya estaba él, empezaron a llegar muchísimos oblatos franceses y canadienses. O sea, fíjate que Canadá... Esto es de cómo se hablaba antes. Sí, estos que traían el fruto de la tierra del cementerio de Teresita. Sí, Canadá, pero por favor. O sea, es muy bien, muy bien. O sea, esto de la... me hace gracia porque este ejemplo del Rincón de los Valientes, fíjate que vi la diócesis. De esto que estamos revisando datos de diócesis en tal sitio. Actualizando datos, podemos decir. Y además las obras misioneras pontificias a esta diócesis la ha estado ayudando desde 1926. O sea, llevamos 100 años gracias a la generosidad de un montón de gente ayudándola. O sea, que tenemos también las obras misioneras tienen un lazo con... Y entonces estaba actualizando y me llamó muchísimo la atención esto de el rincón de... Sí, el rincón de los valientes. Es que tiene un nombre, dice Mojales Hoek. Mojales Hoek. Además me recuerda una vez que estuve en Holanda o los Países Bajos que dicen ahora, ¿no? Y entonces hay una ciudad que también te acaba en Hoek y digo, qué raro. O sea, y que pues también era otro rincón. Y remarcáis bien lo de los 100 años porque este año se cumplen 100 años. Estamos de centenario en la aprobación de la fe, lo que es el DOMU. Pues son 100 años que se empezó con esta obra de propagación de la fe desde Roma a ayudar a los territorios de misión. Por eso se han ayudado 100 años hasta... Bueno, a mí me parece impresionante. Esta misión. Y pues es verdad que uno de los problemas que tienen allí es la falta de sacerdotes, porque pasa en muchas zonas, ¿no? O sea, por ejemplo, la diócesis esta, a pesar que tiene pues casi 500.000 de católicos, creo que tiene pues 23 sacerdotes. Es verdad que ahora los seminarios empiezan a despegar. Pero es que es joven, en la iglesia. Sí, pero que se espera a ver si en el futuro la cosa mejora, ¿verdad? En cuanto al tema de sacerdotes, porque es un tema ahí... Bueno, justo, ha sido una historia muy bonita, ahí en Lesoto, en esa zona tan pequeñita abajo, en el sur de África, el Cuerno de África abajo, en Sudáfrica, está metido dentro de Sudáfrica. La dejé muy interesante, justo. Y bueno, que la diócesis no se fundó con él, como el señor Gerard. Como el señor Gerard formaba parte de los vicariatos. Bueno. La diócesis se fundó en 1977. O sea que, en realidad... Bueno. Sí que pasaron años. Está a punto de cumplir 50 años. O sea, es súper joven. O sea, que sí que es joven. De las dos diócesis que ahí dijiste, sí, solo hay dos. Que claro, que tenga 23 azotes es normal. Es poco, pero está empezando. ¿verdad? Está empezando. Muy bien, justo. Ya saben que si quieren escuchar alguna historia como esta, de Pequeñas Historias Misioneras, pueden hacerlo en su buscador habitual de internet poniendo el nombre del programa, Pequeñas Historias Misioneras, y Radio María, y ahí le llevo el listado donde están todos los podcasts que hemos realizado. Y si quieren escribirnos para contarnos cualquier cosa, sugerirnos cualquier tema o algo que no les haya gustado, nos lo pueden decir en el correo que nos facilita Radio María, que es historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Ya saben que los podcasts lo pueden escuchar tanto en la web de Radio María como en Apple Podcast, en Spotify o en iVoox, en todas esas plataformas. Y bueno, pues solo decir, Beato, ¿verdad? Beato Gerard. Yo sé Gerard, ruega por nosotros, y ojalá dentro de poco podamos decir, pues, Magabriel ruega por nosotros. Que a lo mejor es la primera beata o santa de Lesoto, que no sabemos, sí, nativa de allí. No, recemos para que Dios nos dé una señal o no. Pues justo, muchas gracias por el programa y hasta la próxima. Pequeñas Historias Misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López.